Buenos días, bienvenidos al LinkedIn de Cámara, que hacemos habitualmente con empresas socias de Cámara. Hoy vamos a tratar internacionalización, cómo lo están haciendo empresas muy diversas, muy diferentes. Tenemos tres buenos ejemplos aquí que vamos a conocer además mucho más de ellos, de las personas y de sus empresas representativas y, bueno, quizá no muy oídas en Navarra, pero que seguro que a partir de hoy ya muchos de vosotros vais a utilizar algunos de los productos en concreto o incluso vais a relacionarlos con muchas cosas. Presento primero a mi lado Javier Echeverría, es el director y fundador de Microlan. Javier estudió formación profesional y fundó su primera empresa a los 24 años. Enhorabuena, que eso no lo hace cualquiera. Una empresa de mecanización industrial, Talleres Atondoa, que hoy continúa además su trayectoria, esta empresa. La fundó con otro socio y posteriormente, en 2004, fundó Industrias Mecánicas Microlan en Huarte. La empresa está en Huarte. Y desde el 2019 se llama Microlan Aerospace. Eso quiere decir que os habéis especializado en un área muy compleja que cualquiera en Navarra no lo hace. Sois de las pocas empresas en Navarra dedicadas a aeroespacial. Aprovecho ya y presento la empresa. Estáis especializados en mecanización de precisión y fabricáis componentes mecánicos, ¿no?, con altas exigencias geométricas y dimensionales para sectores industriales. Y, como decíamos, dirigidos al sector espacial, aeronáutico, bienes de equipo, investigación y energías renovables. Nombramos a algunos de los clientes que son muy interesantes, como Airbus, M. Torres, Viscofan, Fagor, Fokker, Sener, ¿no? Todo el mundo conoce alguno de ellos. Son 43 empleados y facturan pues casi 5 millones de euros. Enhorabuena por todos estos números. Muchas gracias. Siguiente, Javier García Purroy, es el director y fundador de Well Partner. Él es ingeniero industrial y comenzó a trabajar en Bosch Siemens en el año 96 como ingeniero mecánico de diseño y fue expatriado a Alemania rápidamente, ¿verdad? Y estuviste unos cuantos años, Sí. 3, eso es. Conociste bien las formas de hacer en Alemania y durante la estancia allí, pues eso, aparecieron nuevas tecnologías, ¿no?, de fabricación aditiva que luego con tu socio alemán pusiste en marcha la empresa que hoy diriges, ¿no? Incorporas y potencias esas nuevas tecnologías de la industria tan conocidas ahora como la fabricación aditiva, ¿no?, que muchas veces ni sabemos lo que es, ¿no?, pero tú lo hiciste hace ya mucho tiempo. Volviste a Pamplona, ¿no?, en 2001, hace más de 20 años, y creaste aquí la empresa Well Partner Ibérica, ¿no?, que era la matriz de la Well Partner en Alemania, y complementaria a los servicios que ofrecíais allí en Alemania. Y además compatibilizas la gestión de ambas sociedades, ¿no? La empresa sobre todo se dedica a prototipado, ¿verdad?, y fabricación aditiva y series cortas, piezas en serie, muestras, test de productos, y se dirige sobre todo al sector de automoción, aparatos médicos, aeronáutica y utillaje. Es una empresa muy, muy interesante para verla. Tienen 2 sedes, facturan entre ambas, la de Navarra y la de Alemania, 10 millones de euros y tienen 75 empleados, contando las 2 sedes, y concretamente en Berien, que es donde está ubicada tu empresa, 24. Correcto, luego hablaremos más despacio. Y por último, Íñigo Puras, que es el gerente de Manufacturas Alco. Íñigo es de Donosti, estudió empresariales, vivió 2 años en Dublín. A los 24 años empezó a trabajar en banca, ¿no?, en Caixa Catalunya. Efectivamente. Luego dio un giro, ¿verdad? Después de 4 años decidiste cambiar de sector y te fuiste al Levante. Qué bien, al buen tiempo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a dirigir financieramente una empresa con dificultades, ¿no?, económicas. Y luego te fuiste a Bogotá, saltaste el charco y durante años estuviste allí cometiendo la expansión de una empresa de cocinas. Eso es. Y después ya volviste, ¿no?, a España y fundaste una empresa. O sea, que sois emprendedores los tres. Es muy buena noticia. Socios y amigos, ¿no? Fundaste la empresa y volviste. Además, querías volver a tu casa, como le pasa al caso de Javier, ¿verdad? Y volviste los dos a casa en 2022. Y desde el 1 de septiembre eres el gerente de Manufacturas Alco. Alco es una empresa situada en Vera de Bidasoa, ya con bastante historia, ¿verdad? El año 65 está fundada y fabrican diseño, mobiliario, jardín, camping y playa. Seguro que todos tenemos una silla de playa de Alco, yo desde luego la tengo. Y me encanta cuando vi que no era de China, sino que era de Vera. Efectivamente. Y hacéis más de 300 referencias. Sí. Tenéis 60 personas en plantilla. Enhorabuena, es muy buen ratio. Y exportáis a más de 19 países, sobre todo Europa. Sobre todo Europa, ¿verdad? Y la facturación, la verdad, que ha dado un salto muy cualitativo importante. Ahora veremos el porqué, ¿no? Del año 20, que facturabais 9,5 millones, al año pasado, 22, 17 millones. O sea, que sí, habéis doblado, ¿no? Sí, ha sido un salto muy importante. Eso es.
Con lo cual, enhorabuena, la verdad que los tres por vuestras trayectorias, ¿no? Qué maravilla. Yo también te doy la enhorabuena y ahora nos dirás cómo lo has hecho para ver si podemos coger ideas. Pues, coger ese hilo, el foro de hoy es de exportación, pero claro, también nosotros también podríamos hablar de la importación, que ha sido lo que ha favorecido muchísimo el salto y el histórico año que tuvimos el año pasado. Debido al buen tiempo, bueno, al COVID, dijéramos, ¿no? Que el COVID, bueno, ha tenido muchas cosas malas, pero algunas buenas, ¿no? Como puede ser este caso vuestro, ¿no? Que se ha vivido mucho más en exteriores, ¿no? Digamos que nosotros hemos vivido una especie de tormenta perfecta, pero en este caso a favor. Primero, a raíz del COVID, yo creo que, pues, bueno, está claro que ha sido una desgracia absoluta, pero bueno, nos sirvió un poco para concienciarnos más de valorar la vida al aire libre. Claro, nuestros productos que son sillas de playa, hamacas, sillas de jardín, mesas de camping relacionado con esto, pues obviamente tenían más demanda. Y además, el año pasado, y por eso sacaba el tema de la importación, cuando nuestra principal competencia es el producto chino. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado estaban los contenedores que habitualmente están en $2.000, se llegaron a poner en 15, 16.000, y además aquí el importador de producto chino paga en dólares. Claro, el euro bajó hasta por debajo del dólar o incluso en paridad, con lo que antes compraban con 1.000 euros, pues ahora tenían que desembolsar más. Y digamos que fue una gran barrera de entrada para el producto chino, estas dosis. Y luego a partir de ahí, pues claro, hubo un trabajo por parte de la empresa para ese salto, tanto a nivel financiero como comercial, como de todos los operarios que manufacturan con sus propias manos las sillas, que fue espectacular para hacerlo posible. O sea, que sí, nos vimos muy beneficiados en este caso por todos estos factores. Sí, sí. ¿El 22 y el 21 y 20 también fueron así? ¿También fueron buenos o fueron hacia arriba? El 20 y el 21 ya fueron años buenos, fueron, bueno, teniendo en cuenta el tema de la pandemia y todo por medio, pero bueno, ya fueron años positivos. Y lo del año pasado, digamos que habría que contarlo como una gran excepcionalidad, porque este año ya, pues por desgracia, los contenedores a un ritmo brutal ya han bajado a los $1.800 y digamos que la competencia vuelve a estar aquí muy presente. Y aunque bueno, llevamos un año por ahora bien, desde el punto de vista de ventas y tal, lo cogemos con muchísima más cautela, porque las condiciones externas no son las mismas que los años anteriores. Sí, ese efecto rebote COVID también ha pasado en otras empresas. Sí, ha sido algo normal. Sí, hubo muchas empresas que les fue muy bien, excepcionalmente, y otras muy mal, ¿no? Nosotros mantuvimos, incluso logramos ir un poquito a más, aumentar, porque tuvimos más porcentaje de los que les fue bien que de los que les fue mal. Vale. Y compensaron unos con otros, pero bueno, tenemos muy repartido la clientela y eso, pues bueno, pues nos dio cierta seguridad y estamos no para doblar. Y Javier, vosotros para nosotros estabas contando antes, ¿verdad? Que justo hiciste la mega inversión en vísperas de cerrar, ¿no? Ha sido un triunfo salir vivos industrialmente del COVID, porque en puertas del COVID hicimos la gran inversión de ampliación de Microland y fue terminar la obra y ponernos la mascarilla. Entonces, todas las perspectivas que había de una facturación superior, de realizar una labor comercial, se quedó todo truncado. Ni nos podían visitar, ni podíamos visitar, ni se cumplieron los esto. Pero bueno, gracias a tener una empresa muy puntera en lo nuestro, pasamos a pesar de eso todo el COVID sin hacer un solo día de ERE, manteniendo la plantilla y bueno, en la salida del COVID es cuando ya hemos hecho precisamente una labor comercial importante y ahora las perspectivas son muy buenas, la verdad. Qué bien. En cuanto a vuestro grado de internacionalización, creo que es muy diferente en los tres casos, ¿no? Más o menos, ¿en cuántos países vendéis? Hemos nombrado Alco, hemos dado el dato antes, los 19 países, ¿no, Íñigo? Sí, en algunos de estos ya es de manera como más residual, pero nosotros principalmente la exportación la realizamos dentro de la Unión Europea y luego también para nosotros es un país muy importante, Marruecos. Sí, de hecho hace como 15 años o más hicimos una misión comercial con vosotros. Efectivamente. Y ojalá de aquellos, ¿verdad? Sí, aquellos viajes sean esas ventas que siguen todavía. Y de hecho, nosotros a nivel nacional el mercado lo tenemos muy maduro, tenemos una cuota de mercado altísima y un grado de expertise muy potente. Está todo muy trabajado. ¿Cuánto es más o menos vuestra exportación sobre facturación? El año pasado creo que rondó el 24 o 25%.
pero tenemos claro que la única manera una de las maneras más claras de crecer, más obvias y además que nos aportaría también una diversificación de riesgos y etcétera, está en la internacionalización. ¿Vosotros, Javier, cuántos países vendéis más o menos? Pues nosotros hacemos sobre todo colaboraciones puntuales. Hoy yo estoy aquí para aprender a internacionalizar la empresa. Vendemos entre un 15 y un 25%, depende de los años, exportamos y fundamentalmente hacemos a Alemania, Israel y Emiratos, curiosamente. ¿Sí? Esos tres países. Sí, son colaboraciones con empresas puntuales que nos han ido abriendo poco a poco el camino y bueno, pues ahí son la gran mayoría de nuestras exportaciones son a esos tres países. Sí tenemos luego colaboraciones puntuales en Dinamarca, en Francia, pero son ya de menor nivel. ¿Y vosotros, Javier, en Microlan? Nosotros ahora diríamos que estamos en plena explosión del tema de internacionalización. Pues nosotros empezamos en el 2010 siendo 14 o 15 personas, saliendo de otra crisis precisamente. Empezamos a exportar y exportábamos básicamente en Francia. Llegamos un 17-18% así en nuestra facturación hacia el 2020. Ahí empezamos a crecer un poco más y ahora, en cuanto hicimos la apuesta por el sector aeroespacial, cambiando la denominación social a Microlan Aerospace. Es muy estratégico eso también, ¿no? Sí. O sea, que te identifica con un sector muy puntero y... Sí, en Microlan siempre quisimos hacer lo que no hacían los demás, diferenciarnos en eso, ¿no? Y precisamente nosotros sacamos la certificación UNE 9100 en el 2011, siendo la única empresa navarra de mecanizado que se certificó en esa norma. Y eso nos ha abierto puertas. Entonces, bueno, la verdad es que el ver nuestras posibilidades dentro de un sector tan exigente como este nos ha sorprendido a nosotros mismos. Y durante el 2022 cambiamos un poco la estrategia porque dependíamos únicamente de una empresa de apoyo de comercio exterior. Pero, bueno, digamos que el esfuerzo comercial no era muy grande. Era un grupo, ¿no? Sectorial, creo recordar, ¿no? Un grupo... Sí, no era una oficina pequeñita. Sí. Y eso es. Y luego, pues ya nos metimos con los programas de ICESNES, de la Cámara. Exacto, y así. Eso quería preguntar, ¿no? ¿Cómo habíais conseguido esos contactos? Sí. Y ahí hemos visto que tenemos más posibilidades de las que pensábamos. Ahora mismo estaremos exportando en 8 países. En algunos de ellos un poco incipientemente, o sea, pues en Polonia, Holanda, Luxemburgo, Rumanía, ahí tenemos menos cuota porque ha sido a través de la labor comercial muy reciente y de la feria última que estuvimos en Bremen, pero hemos ofertado muchísimo y los clientes nos han demostrado mucho interés y mucha confianza en que trabajemos. Es buen producto, mucha calidad y hay pocos como vosotros. Así es, sí. Estupendo. ¿Y vosotros cómo encontráis los contactos en el exterior, Javier? Pues nosotros básicamente a través de ferias, normalmente vamos siempre a 2 o 3 ferias anuales, en Alemania sobre todo, sí. Y luego pues a través de nuestra red comercial en Alemania, que son básicamente los 2 gerentes de nuestras unidades de negocio, ahora con alguna persona de apoyo que hemos puesto para ello y luego, curiosamente, pues mucho a través del boca a boca de las matrices a las filiales, ¿no? Empezamos a trabajar en Alemania hace muchos años ya, tenemos, bueno, una trayectoria bastante dilatada en este sector, pues que es relativamente novedoso, ¿no? De la fabricación aditiva y nos han ido recomendando a las filiales en otros países y también así ha sido una manera de entrar. Muy bien. ¿Vosotros, Íñigo, también ferias? Nosotros, bueno, yo creo que ha cambiado mucho cómo se llega a los potenciales clientes, ¿no? Pues de hace unos años a esta parte. Yo hablaba sobre este tema con el director comercial, con Borja, y me decía que, aunque ahora pueda sonar extraño, que antes era básicamente ferias y sobre todo desgastar el zapato y casi viajar a puerta fría. O sea, ya no ir a visitar una empresa a puerta fría, no, viajar a puerta fría, ir al país y ver lo que podías encontrar. Ahora, claro, tenemos muchas más herramientas. Nosotros nos estamos apoyando mucho en la Cámara de Comercio. Nos estamos apoyando. Una buena noticia, ¿verdad? Sí. Posible cliente, sí. Es un tema que tenemos trabajando en... Efectivamente, y también a través del PIN, del Plan de Internacionalización de Navarra.
que bueno, pues nos ha recomendado consultoras que están en el exterior y que hacen este trabajo de estudios de mercado para conseguir potenciales clientes. Y ya hemos arrancado, por ejemplo, una serie de estudios de mercado y, pues como decía Ana, pues ya empiezan a llegar, porque es un trabajo muy arduo y para el que hay que tener mucha tolerancia a la frustración, porque tú tocas un montón de puertas y casi nadie sale a abrir, pero hay que seguir siendo constante y saber que, bueno, pues con mucho esfuerzo y mucha constancia, al final alguno abre la puerta y ahí pues ya nos tocará rematar y demostrar que, oye, que tenemos un producto a la altura y si en España tenemos este nivel, ¿por qué no? Con un producto tan exportable como el nuestro podemos llegar a niveles parecidos en el exterior. Habéis nombrado varios programas de apoyo, ¿no? Tanto de Cámara, ICES, Gobierno, ¿no? Estamos las instituciones apoyando, obviamente, a que el sector exterior pues crezca, ¿no? Sabéis que Navarra ha sido récord el año pasado en exportaciones, 10.700 millones, nunca se había llegado a esa cifra récord, pero bueno, también la cifra, como vemos analizando, pues también los precios han subido, ¿no? Obviamente hay que ver también si en toneladas, en volumen, en fin, ha subido también, ¿no? Pero es buena noticia que estáis exportando cada vez más, ¿no? Las empresas de Navarra. ¿Vosotros estáis en alguno de los sectores estratégicos de Navarra? ¿Sabéis que hay una S3, S4 del Gobierno de sus sectores estratégicos? Creo que así, de entrada, ¿no? Ninguno de los tres os encajáis en ninguno, ¿no? Ni renovables, ni creativas y digitales, ni automoción, ni agro. Hombre, en lo que a nosotros respecta, no estamos. Directamente. Directamente, pero sí trabajamos como subcontratistas, como servicios, ¿no? Para muchos de ellos. Y creo que es muy importante que el tejido industrial de Navarra aglutine empresas de este tipo que tienen que dar servicio a esos motores estratégicos. Porque si no, es muy complicado desarrollar un negocio con todos los proveedores y todo el conocimiento fuera, ¿no? Las pequeñas empresas en este sector yo creo que sí que aglutinamos un conocimiento pues importantísimo, ¿no? Como es el caso aquí, pues tanto de Javier y de Íñigo. Javier en el micromecanizado pues es una referencia y es un conocimiento muy importante que aunque no esté englobado en un sector concreto, exactamente, pero sí que abastece, ¿no? Dijéramos, su contratista, como fundamental. Decía. Sí, yo sí que resaltaría que nosotros no estamos en ninguno de estos clústeres estratégicos de Navarra, sí que trabajamos para el sector de las renovables, pero sí que destacaría que nosotros, aunque no suelo ser protagonista, pero estamos potenciando, junto con otras empresas, ¿verdad?, un sector desconocidísimo en Navarra como es el sector aeroespacial, que dispone de una base tecnológica desconocida, pero muy importante. La Universidad Pública de Navarra tiene un valor impresionante a nivel de las telecomunicaciones y todo. Y luego empresas como Anteral o Naitec, EOS Ingeniería, que están trabajando en este sector. Y aunque somos pocos, aglutinamos desde la investigación hasta la fabricación. Creo que es un clúster habitualmente, ¿no? Que no, todavía no. Pero eso no estáis. O sea, todavía no hemos constituido un clúster, prácticamente ¿no? Llevamos un año. Hace poco hubo un encuentro, hace 15 días, en Estella, de la potenciación del sector. El ministro, ¿no? Vino el exministro Pedro Duque y también el consejero de Desarrollo Económico de Navarra, que un poco así reconoció que Microland había abierto un poco los ojos al Departamento de Industria de Navarra hacia un sector porque igual no habría apostado nadie, pero que nosotros hemos estado en la feria de Bremen y hemos venido casi asustados de éxito. O sea, antes comentaba Íñigo de la calidad de la empresa navarra y de la empresa española. O sea, tiene un reconocimiento mucho más grande de lo que creemos. Y a nosotros, pensando que íbamos a ser una hormiguita, que evidentemente lo éramos, pero ha causado sensación la empresa, la capacidad dentro de lo pequeños que somos. Y ahora el reto es dar una respuesta positiva a todo esto que hemos puesto en marcha. Yo estoy totalmente de acuerdo con Javier. Yo creo que nos subestimamos mucho en ese sentido. O sea, que tenemos que ponernos más en valor. Las empresas navarras tienen una calidad impresionante. Yo, hablando en la que estoy yo, o sea, nuestro equipo hay un talento espectacular. Y le estoy escuchando ahora a Javier y digo, o sea, desde Navarra se está afrontando un sector
tan fascinante para los demás como el tema aeroespacial. O sea que de verdad que es para quitarse el sombrero. Sí, sí. Hace 2 o 3 años vinieron unos compradores franceses, dentro del Día de la Internacionalización con el gobierno que organizamos, vinieron 10 compradores de Francia a comprar aquí piezas a Navarra y se fueron fascinados, porque casi no colocaban Navarra en el mapa y se fueron fascinados de la calidad de fabricación, más eso, de mecanizado, su contratación. Cuántas mujeres también había en el sector trabajando, o sea, fue una foto muy buena para ellos. De hecho, bueno, compraron aquí piezas a varias empresas y decían, es que no lo sabíamos, ¿no? Lo que decía Javier, ¿no? Que igual nos subestimamos o no nos conocen, ¿no? Lo suficiente, ¿no? En ese sentido, ¿solicitaríais a las instituciones algún tipo de ayuda en el empleo, fiscalidad, en trámites? ¿Qué pediríais a la administración si me están oyendo ahora mismo? A ver, que un empresario pida, parece que suele ser como que son los que siempre lo único que saben hacer, ¿no? Sí, no encuentro trabajadores de tal sector. No eso es. ¿Qué es lo que pediríais? Yo veo dos cuestiones. Una, Navarra tiene una calidad de vida muy alta y entonces dentro de las regiones europeas está muy bien situada y eso nos hace difícil en algunos casos ser competitivos. O sea, que a nosotros nos hagan clientes de Francia comentarios como diciendo, pues para ser una empresa española pensaba que ibais a tener mejores precios. Un clásico, sí. Pero es que resulta que otras empresas alemanas han venido a visitarnos y han dicho, es que sois como una empresa alemana pequeña, muy bien montada. Entonces, claro, ¿qué necesitamos por un lado? Apoyo en las inversiones para estar a la altura de empresas de nivel fuera. Y luego, el tema personal. Yo, como antes has comentado en la presentación, desde los 24 años tengo empresa y sufro, igual que todos mis colegas, la misma situación de falta de personal cualificado, personal desde la formación profesional. Sé que es un campo muy difícil de trabajar, pero yo creo que hay que reinventarse y hay que buscar una forma de que sea mitad formación, mitad trabajo. Dual, lo que es la formación dual, ¿no? Sí, pero hay que involucrarse mucho más empresas, porque es que además es la oportunidad de acceder al mercado laboral más rápida para muchísimas personas y una oportunidad muy digna. O sea, ha tenido tan devaluada durante muchos años la formación profesional que cuesta que los chicos y las chicas se fijen en esto. Muy digna, no, excelente. Es una posibilidad buenísima. Y yo, con la formación dual, sí que creo que es un tema a trabajar, porque nosotros en Alemania tenemos un programa de Azubis, pero es que la formación dual son 3 años. No es como aquí, que es mucho más cortita. Los estudiantes que tenéis de FP2 de mecánica, normalmente que tendréis de grado superior, pues la estancia de la dual son 6 meses. Sí, empieza en el mes de... Bueno, ahora hay un programa piloto que han empezado ya en septiembre, desde el principio, un día. Bueno, una chica que trabajó en tu empresa, ¿no? Fue embajadora luego de la FP Dual, ¿no? Sí, bueno, creo que sigue ahí. Y a nosotros nos han venido a visitar de Salesianos Italia, por ejemplo, porque nos visitan varias escuelas profesionales a nosotros y ven un poco el modelo. Pienso que la formación dual es un paso adelante. Sin ninguna duda, que yo creo que habría que desarrollarla un poco más. Hay países como Alemania que la tienen muy desarrollada, ¿no? Tendríamos que fijarnos ese ejemplo, lo que funciona, pues... otros niveles, cosas que pediríais, tramitación. Yo fíjate que no voy a ser ni tan ambicioso como para solicitar que me den ventaja, pero lo que pido es por lo menos que lleguemos a un punto de igualdad de condiciones a la hora de jugar con la competencia. Y me refiero a, para nosotros es un orgullo que nuestros trabajadores tengan unos sueldos dignos y estamos dando pasos, por ejemplo, hacia el tema de la sostenibilidad. Y de verdad que en la empresa queremos dar esos pasos porque hay una conciencia social de que no podemos dejar el mundo tan peor como, porque ya creo que peor lo vamos a dejar seguro, pero tan peor como lo encontramos. El problema está en que, por ejemplo, pues ahora hay una tasa a los plásticos de 45 céntimos el kilo. Una jornada el día 28, aprovecho para meter la cuña publicitaria. La de importaciones, que nos ha hecho...
¿Y cuál es, digamos, nuestro grito al cielo? Nuestro grito al cielo es, para nuestra principal competencia, parece que sin embargo hay barra libre en todo. Ellos no tienen tasas ecológicas cuando en teoría son la fábrica del mundo. Y el mundo es común para todos, es como una casa. Y lo que no podemos hacer es intentar proteger solo una de las habitaciones. ¿Qué pasa? Que todas estas tasas y todos estos temas ecológicos que hay que afrontar y que lo hacemos con total gusto, nos gustaría que se unificaran un poco, porque lo más responsable que pueda haber es que alguien consuma producto de cercanía, porque esa silla o esa mesa que viene desde China, además de no cumplir con una serie de temas ecológicos, es que además tiene que recorrer más de 8.000 kilómetros con el gasto y con la polución y la contaminación que eso supone. Entonces, el grito al cielo es un poco, por favor, echándonos una mano para que juguemos todos con las mismas reglas. Sí, bueno, afortunadamente nos vamos concienciando poco a poco de eso, ¿no? Y otro aspecto, aunque igual voy a dar una opinión que igual es hasta criticable, pero otro aspecto en el que la administración debería de fijarse, o sea, en los últimos años ha habido varias medidas de conciliación y de cosas que han beneficiado la situación de nuestras plantillas, que indudablemente han traído un bienestar social con el cual estoy totalmente de acuerdo, pero la empresa pequeña es muy vulnerable y nosotros, por ejemplo, con una media de edad que tenemos, que no sé si es de 34 años en la empresa, nos está afectando muchísimo pues todas estas medidas de conciliación, de permisos de paternidad, reducción de horas, o sea, parece que es ir en contra del trabajador y la trabajadora, que no lo es, no lo es. Entendido tu mensaje. Pero claro, si eso lo unes a la falta de personal... Pues, ¿cómo lo compensáis, Javier? No podemos. Malamente. Malamente. Hay situaciones en las que dices ese producto tiene que salir mañana por avión porque lo están esperando y te dice que es que no, se ha marchado pues porque tiene una reducción de jornada o tal, y dices ya, y te quedas... Entonces... Creo que se me entienda. Perfectamente, hemos entendido el mensaje. No es llorar, pero que es que la administración tiene que entender que igual hay que ayudar de alguna manera, porque si no es difícil ser tan competitivo. Sí. Yo tengo no es una petición, es una idea. Adelante. Nosotros hemos tenido casos en los que expatriados, como yo, y por eso me identificaba, querían venir. Y son personas normalmente de talento, que han estado... pues en el extranjero, han aprendido mucho, han visto otras cosas, vienen con otra mente, otras ideas y otras ganas, pero se encuentran con la barrera pues, de los salarios, normalmente, que aquí son menores, y también de la calidad de empleo. Porque aquí las empresas son más pequeñas y normalmente han estado en grandes empresas y eso es una doble barrera, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad buenísima de captar ese talento porque queremos volver. Tú has vuelto, yo he vuelto y eso es una característica en el emigrante o migrante español común. Casi todos queríamos volver, pero claro, con esas dos barreras, y una idea sería pues hacer una fórmula para repatriados con unos contratos en las empresas, con unas bonificaciones en la seguridad social, por una parte, para que la empresa pudiera acercarse al salario que ellos están percibiendo en el extranjero y poder captar ese talento otra vez aquí, y por otra parte, pues no sé, complementarlo pues quizás con una medida fiscal en sus declaraciones de la renta para permitirles obtener un salario mayor durante unos años, ¿no? Buenas ideas, sí. Yo creo... El gobierno Navarra está con el programa Navarra Talent, intentando eso, atraer el talento que se ha marchado, traerlo aquí, ¿no? Pero bueno, estás apuntando cosas interesantes, Javier. ¿Sí? Yo creo que eso es una medida importantísima porque tengo todavía contacto con pues una parte de una colonia de expatriados y es que todos tienen el mismo problema. Nos gustaría volver, pero... Yo sí puedo romper una lanza a tu favor en este caso, decir sobre el tema de la empresa pequeña y la empresa grande, decir que, bueno, yo he trabajado en un par de empresas muy, muy grandes y no las cambio por la pequeña por nada del mundo, porque la pequeña tienes la sensación de que cada esfuerzo tuyo cuenta, que si tienes un buen día, de verdad que estás ayudando a la empresa, y si tienes un día no tan bueno, la estás frenando, y esa sensación es
es muy, muy, muy bueno. Lo que haces tiene un efecto directo. Efectivamente. Sí, Cuando sí. en las empresas grandes queda más diluido, lo hagas bien o mal. Entonces, bueno, yo creo que es muy bonito trabajar para una empresa pequeña o mediana. Ya lo creo, es muy motivante y te permite hacer otras cosas, pero cuando estás en una grande ves un abismo para saltar a una pequeña, ¿no? Sí, eso sí puede ser. Sí, Pero bueno, animo a la gente a que lo pruebe, que es una preciosidad. Bueno, se nos acaba el tiempo, me quedan muchas preguntas para haceros, la verdad que ha sido interesantísimo y cómo hemos ido hilando unas cosas con las otras, ¿no? Y bueno, quedan temas como, bueno, la escasez de suministros, cómo lo habéis padecido, cómo es la situación internacional, qué mercados vais a abordar, pero en fin, lo dejaremos yo creo para otra sesión de LinkedIn, que podemos hacer una segunda parte, porque sí, ha sido el tiempo pues, corto, ¿no? Y pues, nos ha pasado muy rápidamente y hemos aprendido mucho de vosotros tres. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo vuestro trabajo. Nada, muchas gracias a ti, es un placer. Gracias a vosotros, gracias a la cámara.